Y vamos a retomar estos temas que hemos estado nosotros estudiando. Este tema número 6, el mundo gentil judío en la gran tribulación, segunda parte. Ya habíamos visto con anterioridad la primera parte y habíamos observado algunas cuestiones que iban a ocurrir durante la gran tribulación. Y cómo la tribulación, ¿verdad?, que es un periodo de 7 años, el cual así lo define el profeta Daniel, y él también se divide de forma natural en la Biblia a través de esa profecía que aparece en el capítulo 9 de este profeta, y cómo Dios utilizará, ¿verdad?, a ciertas gentes, no a la iglesia, porque la iglesia ya habrá sido arrebatada para el momento de la tribulación. Así que en esta noche quiero que te imagines lo siguiente. Primeramente debo mencionar que el Apocalipsis no solamente habla de eventos, sino habla de personas o grupos de personas. Y que incluso a veces es más fácil darle seguimiento a lo que ocurrirá a través de este grupo de personas o de personajes que son centrales ahí en esa profecía del Apocalipsis, que hablar de forma cronológica. Ustedes, si van al Apocalipsis, no es bueno que tratemos de imaginar desde el capítulo número 4 hasta el capítulo final, que esto viene de forma cronológica. Hay algunos eventos que se cumplen simultáneamente y además algunos personajes que se mencionan que se deben de interpretar a la misma luz del mismo libro de Apocalipsis. Y también tenemos, ¿verdad?, como un recurso la profecía del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, que sin lugar a dudas complementan todo lo que ha de ocurrir en estos últimos días, que así lo denomina la palabra de Dios. Pero vuelvo a hacer hincapié en que te imagines algo, hermano. Imagínate en este punto de tu vida. Yo me imagino, ¿verdad?, en este punto de mi vida también, de la misma forma que tú, porque al hacer este bosquejo, así lo pensé. Así que, hermano, si tú tienes 20, 25, 30, 60 años, no lo sé, quiero que te imagines a esta edad en la cual tú estás viviendo, ¿cómo sería tu vida si no hubieses conocido a Cristo en el pasado como tu único y suficiente Salvador? Quiero que te imagines, ¿verdad?, el día de hoy, 23 de enero del 22, como un ciudadano más, como una persona más, pero sin tener a Cristo en tu corazón. Y quizás por ser domingo, probablemente no estarías al frente de esta transmisión. Quizás estés de regreso de ver a tus familiares, quizás estés convaleciente, quizás del COVID, pero sin una confianza puesta en Jesucristo. Quizás estés empezando a tomar, ¿verdad?, sin Cristo, quizás en un patrón que así venías viviendo, quizás estuvieses empezando a tomar las primeras copas dentro de una fiesta en este fin de semana. Yo pienso que de mi parte, ¿verdad?, estaría ocupado quizás viendo el televisor, y yo sí hago memoria. Si me voy hacia atrás en mis años, allá en la edad que cursaba la preparatoria, porque fue durante el final de la preparatoria que conocí a Jesucristo, pero si me pongo unos días antes de que se me presentara el Evangelio, yo tenía ciertas ideas acerca de algunos conceptos y filosofías que pues se me fueron enseñando a través de las escuelas. Y una de ellas es que yo no veía mal la unión libre entre parejas. De hecho, estaba de moda esta situación, ¿verdad?, como una expresión de lo que muchos años atrás se había convertido como el movimiento hippie, que era un movimiento que manipulaba, ¿verdad?, y que enseñaba una filosofía de una falsa libertad, de que hiciese lo que te plazca, una especie de utopía, ¿verdad?, a través también movida de los cantantes de ese tiempo. Y aunque nunca experimenté, hermanos, en el tiempo de la preparatoria ser o tener un vicio en esa edad, no puedo asegurar en realidad que nunca experimenté quizás a estas alturas comportamientos negativos en mi vida, en ese pasado.
Quizás yo pensando cómo yo iba dirigiéndome, ¿verdad?, a través de las filosofías del mundo, no lo sé, solamente estoy imaginando que ya a estas alturas estaría casado quizás con alguien que tampoco conociese a Cristo, o quizás divorciado. ¿Por qué? Porque en realidad hay muchas posibilidades de que esto hubiera ocurrido. También estaría expresando mi temperamento a través quizás de una ira mayor, puesto que no tendría yo al Espíritu Santo quien ha ido moldeando también mi carácter. Y tal vez, ¿verdad?, mi vocabulario estuviera lleno de palabras antisonantes y mi deseo de satisfacer mi carne me habría llevado a una vida sin control. Ahora yo estoy pensando de esta forma: si mi vida, ¿verdad?, no se hubiese visto afectada por la presencia del Evangelio y de Jesucristo y el Espíritu Santo, ¿verdad?, morando en mí. Pero hermanos, lo mismo le sucedería a usted. Lo mismo le sucedería a usted. Así que hermanos, otra cosa más. Si yo no hubiese conocido al Señor Jesucristo, ¿verdad?, en mi vida, y yo estuviese navegando en ese tipo de patrón, ¿verdad?, de experiencia vivencial, y si nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, de Él en su voluntad y soberanía viniera, ¿verdad?, viniera como lo prometió en esa segunda venida por los suyos, yo no estaría dentro del grupo de los creyentes. Entonces, ¿qué sucedería si en ese momento o en este tiempo, ¿verdad?, pasaría ese hermoso y milagroso acto de Dios? Bueno, yo notaría primeramente algo. Notaría después de unas horas quizás a través de las noticias, que los desaparecidos, ¿verdad?, que la gente que nuestro Señor Jesucristo habría de arrebatar, tenían algo en común, y es que eran cristianos profesantes, cristianos verdaderos. Mi cabeza, yo creo, como la de muchas personas que no tendrán al Señor Jesucristo en su corazón para ese momento, estaría llena de dudas. Debo de decir que muchos católicos, testigos de Jehová, mormones, musulmanes, muchos carismáticos, los de la nueva era y muchos pseudo cristianos, a pesar de que digan que estudian la palabra de Dios, pero no conocen al Señor Jesucristo como su Salvador. Y sumando a ellos, a este grande grupo, a todos aquellos que profesan una religión no cristiana verdadera. No cristiana verdadera. Así que para el momento en el que nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, ya haya venido por su iglesia, arrebatado a su iglesia, millares de gente están compartiendo este mundo. Y apenas habrán pasado quizás unos días esa masiva desaparición de personas, cuando se dan cuenta de que afectó muchas áreas de la sociedad, la política y la economía. Así que quiero que imagine también cómo estará ese mundo en ese primer periodo de la tribulación. Un desequilibrio total de la economía. Los gobernantes estarán culpándose unos a otros. Culparán incluso quizás a la radioactividad, a los ovnis, o quizás piensen que la desaparición se debió a un experimento, ¿verdad?, de algún gobierno científico con relación a la antimateria y que se les salió de control. Algunos tuvieron, quizás, ¿verdad?, en el tiempo en que todavía los creyentes estaban predicando el Evangelio, tuvieron cierto contacto quizás con las Escrituras. Y dirán y pensarán acertadamente que alguna vez escucharon acerca de este evento conocido como el arrebatamiento, que también se le puede llamar el rapto. Equivocadamente, pero ya habíamos explicado esto, pero también es conocido como el rapto de los creyentes. Así que, hermanos, quizás algunas personas que dentro de su grupo familiar hayan tenido a alguien que les habrá predicado el Evangelio y que les habrá hablado acerca de la escatología, estarán razonando en sus mentes acerca de qué lo que fue lo que ocurrió. Y además, estarán experimentando que la palabra de Dios
se cumplió. Así que, hermanos, si nos imaginamos, o voy a decirlo así de una forma más bien particular, si yo me imagino, ¿verdad?, en cierto aspecto, y me trato de poner en los zapatos de uno cristiano para ese tiempo, lo primero que yo haría sería acudir al internet para buscar una respuesta, y encontraría muchas respuestas, entre ellas, pues encontraría muchas noticias también. Y para ese momento, hermanos, para ese momento muchos movimientos estarán tomando mucha fuerza. El movimiento feminista, el movimiento lésbico gay, porque ellos presentarán su postura de lo que fue lo que ocurrió y quizás en su mente piensen, al fin nos libramos de estos homofóbicos, al fin nos libramos de estos que se decían cristianos, pero solamente eran fanáticos, y estarán simplemente vislumbrando, ¿verdad?, y además atendiendo con más fuerza sus propias filosofías y perversiones. Sus promulgaciones no tendrán obstáculo para ese tiempo. Algunas naciones también se debilitarán porque vamos a ser francos, ¿verdad?, entendiendo que no todos tienen las capacidades de capital, de poder, de armamento que los países del primer mundo. Así que estas naciones, pequeñas naciones, van a ser más débiles y las naciones más poderosas tomarán provecho de esto y buscarán tener control sobre todas ellas. La hostilidad en todas partes del mundo tendrá un amplio alcance. Los criminales actuarán con mayor libertad. Si actualmente actúan de esta forma, y lo vivimos en nuestro país, imaginen cuando ya nuestro Señor haya decidido llevarse a la iglesia y también el Espíritu Santo, ¿verdad?, ¿qué es lo que detendrá la maldad en el corazón de las personas? La humanidad en realidad buscará en esos tiempos de confusión a alguien, y oiga esto, a alguien que tenga la influencia necesaria sobre los gobiernos del mundo. Un líder con características altamente sobresalientes hará su aparición. Será carismático y traerá esperanza engañadora a las naciones. Esto lo dice la Escritura. ¿Y a quién me refiero con este líder? Me refiero al anticristo. El anticristo aparecerá desde los primeros momentos de estos 7 años. Pero ¿cómo identifica la Escritura a este líder? ¿Y cuál es el alcance o cuál será el alcance de su poder? Así que veremos esto punto por punto, y el punto número 1 será el escenario. El escenario de este inicio de la gran tribulación o de la tribulación. Este escenario, hermanos, afectará de una forma drástica y radical a este mundo, a esta tierra. La humanidad va a percibir lo siguiente. Va a percibir que la sociedad está en una profunda crisis. Hay desestabilidad económica. Hay inseguridad total. Los gobiernos estarán colapsados. Hospitales estarán rebasados en su capacidad. Habrá lucha desleal entre empleados por tener un trabajo. Se traicionarán unos a otros, estarán los padres contra los hijos y los hijos contra los padres. Así que, hermanos, el hogar y muchos matrimonios colapsarán. Y esto solamente por dar algunos pequeños detalles. Es decir, que si usted piensa que esto está ocurriendo, ¿verdad?, usted multiplíquelo. Multiplíquelo quizás, ¿verdad?, sin ser muy negativo, ¿verdad? Pero multiplíquelo y estaremos hablando de una situación sin precedentes en toda la historia del mundo. Así que, hermanos, no es fácil imaginar que el mundo va a necesitar y voltear a alguien que pueda intervenir para dar paz y seguridad. Vayamos a 1 Tesalonicenses 5, 1 al 3. 1 Tesalonicenses 5, del 1 al 3. Y escuche bien lo que dice aquí. Está hablando de los tiempos, de los últimos tiempos. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba,
porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. ¿Qué nos dice esta porción? ¿Qué es lo que está hablando? ¿De qué momento va a suceder todo esto? Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, aquí está escribiendo y está mencionando algunas verdades que debemos de analizarlas con forma profunda. Primero, él habla acerca del día del Señor. Y el día del Señor tiene por lo menos dos referencias directas. Una, a todo el periodo de la tribulación, desde el momento en el que el Señor Jesucristo baja, permanece en el aire, y, ¿verdad?, con voz de mando, con voz de trompeta, ¿verdad?, con voz de arcángel, manda a llamar a los suyos, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que estemos vivos seremos arrebatados. Ahí comienza este periodo de 7 años. Pero continúa, ¿verdad?, la tribulación, y al final de los 7 años nuestro Señor Jesucristo pondrá sus pies, ¿verdad?, sobre tierra, y se presentará de forma visible. Y entonces es ahí donde culmina esta tribulación. A este periodo también se le puede identificar como el día del Señor, pero también al momento final, cuando Él emite su juicio final, y precisamente está ahí juzgando, ¿verdad?, en el trono blanco a todos aquellos impíos, y los mandará al lago de fuego, donde ya estará precisamente Satanás, el anticristo y el falso profeta. Así que, hermanos, esta es una referencia clara de lo que acontecerá en el momento del arrebatamiento hasta su juicio final. Pero es un tiempo en donde el creyente no estará. Observen lo que dice el versículo número 2, hablando acerca del día del Señor. Primero dice que va a ser repentino. También así va a ser repentino, ¿verdad?, el caso del arrebatamiento, específicamente hablando de esto, como un cerrar y un abrir de ojos. Pero menciona una característica de este escenario, que alguien va a decir que habrá paz y seguridad. Y entonces, cuando suceda esto, dice que vendrá sobre ellos. No está aquí hablando Pablo a la iglesia, ni se están incluyendo, no dice vendrá sobre nosotros, vendrá sobre ellos. ¿Quiénes son ellos? Vendrá sobre los que estén durante la segunda etapa de la gran tribulación, vendrá precisamente todas las calamidades. Destrucción repentina, y hablando como los dolores de mujer encinta irán en aumento, ¿verdad?, de una forma cada vez más grave, una crisis más profunda, sufrimiento, ¿verdad?, más doloroso, y no escaparán. También el versículo 9 de este capítulo dice así: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia, los creyentes no están destinados para este tiempo. Podemos deducir claramente que es una advertencia para aquellos que están en ese tiempo, y esto es claramente una expresión paralela de lo que estará ocurriendo precisamente, y que nuestro Señor, ¿verdad?, por medio de la revelación en Apocalipsis lo pone por medio de simbolismos. En Apocalipsis 6, capítulo número 1 y 2. Apocalipsis 6, versículo 1 y 2 dice esto: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con una voz de trueno: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. ¿De qué nos habla este simbolismo? Algunos identifican a este primer jinete, ¿verdad?, del Apocalipsis, un caballo, ¿verdad?, que ahí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, pero debemos de notar que no tenía flechas, ni iba en una situación de combate, que iba en una situación de victoria, pero precisamente nos está hablando, ¿verdad?, en paralelo con lo que acabamos de leer ahí en Tesalonicenses, de el escenario. Porque más que identificar al anticristo, está representando una fuerza impersonal, como va a ocurrir con los 3 jinetes que estaremos estudiando más adelante. Estas fuerzas impersonales primeramente se deduce como la paz. Posteriormente ustedes se darán cuenta,
cuando empecemos a estudiar a los otros jinetes, otro de ellos, ¿verdad?, simboliza la guerra, una fuerza impersonal, el hambre y la muerte. Así que, hermanos, lo mejor es ver, ¿verdad?, esto que está hablando en Apocalipsis como el escenario donde el anticristo se presentará y precisamente estará promoviendo la paz. Esta forma de trabajar es para captar la atención en esta primera etapa de la tribulación de toda la sociedad en este mundo. ¿Cómo no va a querer el mundo que en ese entonces esté con dudas, esté con temores, que no haya ya iglesias de sana doctrina, que los cristianos, ¿verdad?, que ellos conocían dentro de sus familias, dentro de sus trabajos, hayan desaparecido y ahora se encuentran totalmente, ¿verdad?, temerosos de lo que ocurrirá y surja alguien que les dará, ¿verdad?, y que tendrá el poder necesario para ofrecer paz y manipular, ¿verdad?, y tener la influencia y el poder necesario para poder llevar a todos los gobernantes del mundo, háblense de las potencias más poderosas, y poder llevarlos a firmar un tratado también de paz con Israel. Ese es otro punto que veremos. Pero, hermanos, este escenario de paz va a desaparecer en cuanto el segundo jinete, ¿verdad?, en cuanto el segundo jinete, ¿verdad?, se muestre sus calamidades y el Cordero de Dios abra precisamente este segundo sello. Así que el anticristo se aprovechará de este escenario caótico y su influencia será tal que unificará el mundo, y esto sucederá como un proceso. Se promueve por ejemplo, vamos a pensar en esto. En nuestro tiempo se ha promovido desde muchos años atrás que el inglés sea la lengua, ¿verdad?, vamos a decirlo así, común para toda la economía y para todas las situaciones de asuntos internacionales que se mencionan y se hacen por diferentes instituciones. También, hermanos, se ha intentado en diferentes sectores que los países acepten una sola moneda, por ejemplo, una moneda en común para cualquier negociación o transacción monetaria. También se ha implementado un sistema de redes que registran números de cuentas bancarias, telefónicas, de seguro social, de salud pública, etc. Esto será muy importante para el control humano a nivel mundial que necesitará el anticristo, es decir, el escenario se está formando. ¿Cuál es la segunda característica de este escenario? Lo mencioné. El anticristo, ¿verdad?, impulsará que haya y se haga un pacto con Israel. En Daniel 9:27, si van ustedes rápidamente a esta cita y si no solamente escuchen, Daniel 9:27 dice lo siguiente: y por otra semana confirmaré el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. Este es otro nombre con el que se identifica el anticristo. Hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Esta profecía, hermanos, se está mencionando para esa última semana que ya lo habíamos estudiado. Está definida como 7 años. 3 años y medio es tiempo, si la mitad de un tiempo. O 42 meses, también así lo define la palabra de Dios. Estamos hablando de que nuestro Dios es un Dios exacto en cuanto a la profecía, y así se ha cumplido en la vida de Jesucristo la profecía acerca de su primera venida y se cumplirá en la segunda venida, y lo que se dice sobre este pacto. Hará un pacto con muchos. El anticristo, hermanos, hará posible hacer un pacto con el pueblo de Israel, y este pacto se le presentará como un periodo de paz de 7 años. El anticristo, ¿verdad?, simplemente llevará a aquellas naciones que son hostiles a Israel, cesen sus ataques. Miren, hermanos, estamos nosotros muy lejos, estamos en otro continente, nos separa precisamente el océano Atlántico, ¿verdad?, por el este, y nos separa de lo que es el viejo mundo, ¿verdad?, Europa, y por consiguiente Israel. Y prácticamente nuestros noticieros no buscan mucho el poder hablarnos acerca de lo que ocurre en el pueblo de Dios, el pueblo judío, pero está en constante ataque. El Líbano, ¿verdad?, Turquía, estamos hablando también de los árabes, ¿verdad?, de todos los
países, Egipto, todos los países que rodean Jordania, que rodean al pueblo de Israel, están en contra de ellos. Todos son 100% musulmanes y están tratando, ¿verdad?, de destruir a Israel y sacarlo de la tierra a la cual, pues ellos regresaron. Pero nuestro Dios protegerá a su pueblo. Nuestro Dios protegerá a su pueblo, así que está viviendo con constante hostilidad. Y Dios les ha provisto de una riqueza inmensa, ha puesto en el pueblo de Israel a personas que han sido muy estudiosas, una gran cantidad de científicos de renombre, precisamente son judíos. Y ellos siempre están alertas de no ser atacados. Entonces, ¿qué es lo que hará el anticristo? Él estará impulsando un tratado de paz con aquellas naciones para que el pueblo judío voltee hacia él y lo vea precisamente como un libertador, como alguien que está interesado por el pueblo hebreo y quien es el único que habrá sido capaz de hacer que las demás naciones no le ataquen. ¿Qué sucederá en la mente del pueblo hebreo? Para ese entonces el pueblo judío, bueno, ellos se sentirán tan confiados de este tratado que pondrán todas sus fuerzas para poder construir el tercer templo. Y esto, hermanos, será posible. Estas naciones que pues son hostiles, como lo he repetido, estarán, ¿verdad?, ya en paz, ya no habrá intentos terroristas. Y esto, hermanos, significa que el pueblo judío entonces estará retomando con fuerza su actitud y su espíritu religioso. Actualmente, hermanos, la cúpula de la roca o el domo de la roca es la principal mezquita que se encuentra precisamente en Jerusalén. Hay otras dos que están ahí en ese complejo de mezquitas. Pero esta está precisamente ubicada en donde había estado ubicado el templo que Esdras y Nehemías, ¿verdad?, habían reconstruido después del exilio en Babilonia. Pero con el tiempo este templo, ¿verdad?, judío fue hermoseado y fue agrandado, le fue puesto un gran atrio, un gran patio por Herodes el Grande, y este fue el templo que nuestro Señor Jesucristo visitó. Pero sin embargo, en base también a la profecía de nuestro Señor Jesucristo, donde él dijo que no quedaría piedra sobre piedra, este templo fue destruido en el año 70 después de Cristo. Pero el anticristo, ¿verdad?, el anticristo permitirá que los judíos puedan construir este templo. Actualmente, ¿verdad?, donde está la mezquita esta cúpula de la roca, bueno, es una propiedad precisamente de los musulmanes. El pueblo de Israel no tiene injerencia sobre esos pequeños metros o esos cientos de metros que abarcan estas mezquitas. Aunque Jerusalén, ¿verdad?, Israel, ¿verdad?, ya tiene como propiedad de Jerusalén esa parte, ¿verdad?, ese núcleo, ese centro religioso no les pertenece todavía, pero les pertenecerá a través de este pacto. Pero el anticristo, a la mitad de la semana, traicionará este pacto e intentará usurpar el templo y gobernar sobre Jerusalén. Y su intento, ¿verdad?, espiritual será que él sea adorado como Dios. Y se dará a conocer el anticristo como el más cruel y sanguinario perseguidor de Israel. Esto ocurrirá en un periodo de transición a partir de la mitad de esta 70ª semana de Daniel, a los 3 años y medio. Y entonces se dará a conocer como el hombre más cruel conocido en el mundo, en contra de los creyentes de ese tiempo que hayan aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador durante la tribulación, y del pueblo judío en especial, con el intento de que él tratará de exterminar al pueblo de Israel, intentando evitar que este pueblo, ¿verdad?, pueda venir al reino milenial de Dios. ¿Qué otro aspecto del escenario será? Es que el anticristo creará un sistema religioso falso de adoración hacia él. Él está tan empecinado en sentirse Dios que él creará un sistema religioso falso. Ahora, hermanos, no es extrañar porque actualmente hay muchos impostores, líderes religiosos. En 2 de Timoteo 3, del 1 al 5, y apúntelo, yo le voy a dar lectura.
Segunda de Timoteo 3, del 1 al 5, dice así: también debe de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, y ven las características del escenario de la sociedad: ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores del bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y lo siguiente, hermanos, es impactante también: que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿Qué quiere decir con esto? Que va a ser más importante para estos líderes el control o imposición de sus reglas religiosas que la restauración de almas y corazones. Y Pablo, ¿verdad?, aquí le dice precisamente a Timoteo: a esto se evita. Ese espíritu del anticristo, ¿verdad?, que ya empezó a hacer estragos desde ese tiempo, está haciendo que los corazones de las personas se endurezcan. Ya sabemos, ¿verdad?, que estas características, como el ser avaro, es una persona amadora del dinero y cuyo dinero es su Dios. Vanagloriosos, y creo que la vanagloria no está tan palpable, ¿verdad?, como en esta época. También habla acerca sin afecto natural. Anteriormente se hablaba, ¿verdad?, como una madre no puede, como una madre, ¿verdad?, ama a sus hijos aún a pesar de las circunstancias en las que se presenten. Y actualmente vemos a pequeños abandonados, recién nacidos en basureros, mujeres, ¿verdad?, que toman la decisión de abortar, a veces, ¿verdad?, por presión, pero a veces solamente por una voluntad, porque se ven obstruidos sus planes. Hermanos, todo esto nos habla precisamente de que ya no hay piedad. Y los líderes, muchos líderes, hermanos, identifican estos falsos líderes por la forma en la cual actúan, sin piedad, es decir, sin amor. Lo que está sucediendo con estas falsas religiones, hermanos, es preparar el escenario religioso. Están creando una necesidad para que en el momento adecuado el anticristo sea adorado. Y no solamente el anticristo, sino a través del anticristo sea adorado Satanás. En 2 de Tesalonicenses 2, 3 y 4 dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre del pecado, refiriendo e identificando a Satanás, al cual se le conoce como el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta, oigan esto, contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Hermanos, cuando Satanás, en la segunda etapa, ¿verdad?, de la tribulación, la cual se conoce como la gran tribulación, traicionará no solamente el pacto con las naciones que hizo para que Israel, ¿verdad?, no sea atacado, sino también traicionará a las diferentes religiones que estarán en ese tiempo, obviamente religiones falsas. Y si aquellas personas, pues no se va a hacer difícil convencerlas a que adoren a un Dios falso como es el anticristo, porque una religión falsa no crea convicciones realmente firmes, y estarán, ¿verdad?, realmente sujetos a hacerlo, pero no permitirá que nadie más sea adorado más que él. El anticristo buscará su adoración plena y absoluta. Ahora, hermanos, el anticristo no actuará solo, él recibirá su poder de Satanás. Como he mencionado, hermanos, el anticristo buscará ser adorado. Y no sé si ustedes recuerden la tentación al cual fue sometido nuestro Señor Jesucristo después de su bautismo, allá en Mateo capítulo número 4, el cual se presenta a Satanás y le dice: te daré todos los reinos de la tierra si tú postrado me adoras. Nuestro Señor Jesucristo le responde: vete de mí, Satanás, porque solamente al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ahora, hermanos, el anticristo no va a tener realmente ningún problema en aceptar lo que Satanás, lo que el diablo le estará ofreciendo, porque esto es lo que tendrá el anticristo: poder sobre todas las naciones. ¿A cambio de qué? A cambio de buscar ser adorado y por consiguiente que la gente voltee para adorar a Satanás. Satanás, hermanos, él trata
de parecerse a Dios. Él trata de copiar la persona o la personalidad de Dios, pero no lo puede hacer. Satanás no puede crear vida, no es creador. Tiene mucho poder, pero no crea. Satanás tampoco puede encarnarse, como lo hizo Dios y como se manifestó en la segunda persona de la Trinidad a través de nuestro Señor Jesucristo. O nuestro Señor Jesucristo, mejor dicho, siendo Dios. Satanás no lo puede hacer. Entonces él buscará precisamente el poder impulsar a un hombre y que sea poseído por un demonio poderoso, un demonio del abismo, para que entonces obre con todo su poder a través de la persona del anticristo. El anticristo será una persona, vamos a decirlo así, común como nosotros. Pero recibirá el poder de Satanás. En Apocalipsis 13:1 es muy interesante este pasaje porque también ha sido muy discutido. Apocalipsis 13:1 dice de la siguiente forma. Si ustedes van a sus Biblias, dice así: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Ahora, Apocalipsis 13:1 describe al anticristo como la bestia que sale del mar. Y déjame decirle que es muy discutido precisamente por la forma en que se introduce en este primer versículo. Si ustedes estudian en la Biblia de las Américas, incluso hay otras versiones que son revisadas en el griego en el cual fue escrito, y se ha llegado a la conclusión de que una de esas traducciones que son uno de esos papiros que son más antiguos, no está hablando de primera persona de Juan cuando dice me paré, sino dice se paró, refiriéndose al diablo. Otra traducción dice y el diablo, ¿verdad?, estaba frente al mar. Así que considerando estas cuestiones teológicas y entendiendo, ¿verdad?, que la palabra de Dios, ¿verdad?, se mantiene fiel en sus idiomas originales, podemos deducir, hermanos, que está hablando precisamente de que Satanás es quien está ahí en la arena del mar. Y Juan, ¿verdad?, siendo testigo de lo que está ocurriendo a través precisamente de esta revelación, ve subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas sobre las cabezas y un hombre blasfemo. ¿Quién es esta bestia? Hermanos, se le describe aquí en este momento al anticristo como la bestia que sube del mar. Habrá otra bestia en el Apocalipsis que se menciona, la bestia que sube de la tierra, y este es el falso profeta. Así que cuando se describe al mar, también en sentido simbólico en la Biblia, hace referencia a la muchedumbre de personas, o en este caso a las naciones del mundo, es decir, el anticristo saldrá precisamente del mundo gentil. Algunos han considerado que quizás sea también judío, pero en realidad es más propio pensar que pueda venir del mundo gentil con una identificación plena y una influencia plena en ese pacto que hace con Israel para que lo acepten, ¿verdad?, y para que después él traicionándolos llegue a querer posesionarse del templo de Dios. Pero esto nos habla de su origen, pero también de su ascensión al poder, porque el Apocalipsis identifica al anticristo como una bestia. Ahora, hermanos, esto nos habla precisamente de su naturaleza, nos habla de su carácter, nos habla sin lugar a dudas de que será un hombre que habrá llegado a la bestialidad mental y que también nos habla de un accionar cruel, salvaje y sin contemplaciones. Él, el anticristo, así como quien está ofreciendo el poder, son personalidades con falta de toda misericordia, y será un digno representante del dragón que es Satanás. Hermanos, el anticristo será un hombre poseído por un poderoso demonio, como lo he mencionado. Será también un portentoso orador, inteligente y puedo decirlo así hasta la genialidad. Su liderazgo cautivará a todo el mundo y su carisma y atracción personal le permitirán ejercer tal poder y autoridad. Y de hecho en el versículo número 2 de este pasaje de Apocalipsis 13, y dice, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso y su boca como boca de león,
Y el dragón, hablando de Satanás, le dio su poder y su trono y grande autoridad. Podemos identificar al dragón con Satanás plenamente, porque ahí precisamente en el Apocalipsis menciona que el dragón, ¿verdad? Es el dragón antiguo, la serpiente antigua, el que se llama también Satanás o diablo. Apolión también lo menciona. Hermanos, ¿de qué nos habla, verdad, este simbolismo? Bueno, el león, así como lo podemos deducir a través de Daniel capítulo número 4, es un símbolo del imperio babilónico en el tiempo de Daniel. El imperio babilónico fue el primer imperio que conquistó, ¿verdad?, Palestina, lleva cautivos a los judíos de ese tiempo, y era un poderoso imperio que había traspasado fronteras y todo el mundo le temía. Pero después aparece alguien más, el oso, ¿verdad? El oso, hermanos, representa precisamente el imperio medo-persa. Y también el leopardo. El leopardo, quien habla acerca del imperio griego. Estos tres grandes imperios en su tiempo se derrocó uno al otro en este orden. Los medos persas derrocan al babilonio y Grecia derroca a los medos persas, ¿verdad?, a través de Alejandro Magno, y forma un gran imperio. Hasta el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, todavía había mucha influencia. Ya después, precisamente, los griegos fueron derrocados por el Imperio Romano. Así que, hermanos, todos estos representan el gobierno que vendrá precisamente en el fin del mundo, y no precisamente de que estos se resurjan como gobiernos de estos países, sino que tendrán precisamente estas fuerzas, representarán a este último imperio como fieras, ¿verdad? Como fieras de tres imperios que subyugaron a Israel en su tiempo, pero será en el tiempo del Anticristo un gobierno sin paralelo. Pero este gobierno, ¿verdad?, la gente solamente dará cuenta a un solo tirano. El poder que le será dado viene de parte de Satanás, y Satanás ejerce este poder a través de él. En 2 de Tesalonicenses 2, 9 al 12 dice así: inicuo, refiriéndose al Anticristo, a la abominación desoladora. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Entendamos esto. Nuestro Señor obra milagros. Satanás hará señales y prodigios, pero en realidad ocupará quizás tecnología, ocupará quizás otro tipo de situaciones, porque son prodigios mentirosos. Difícilmente podemos pensar que en realidad puedan llegar a obrar cuestiones que produzcan el bien en las personas, sino más bien el mal. Dice: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Hermanos, el pecado y la ceguera espiritual será total. Será total para todos que rechazaron la verdad. Un poder tal, hermanos, y una posición absoluta sobre todos los gobiernos del mundo, será la realidad que se vivirá. Piensen un poco, hermanos, en lo que será este hombre demoníaco. Él estuvo en contacto pues con cuestiones de oscurantismo, con cuestiones incorrectas. Quizás un hombre que vivió sin padres, quizás un hombre que fue educado, ¿verdad?, en cuestiones precisamente de ambición, de poder. Un hombre que tenía ciertas características, pero que al ser precisamente tomado por Satanás, posesionado por un demonio, hará lo que el diablo le ordene. Piense un poco, hermanos, en alguien, en un individuo que antes del arrebatamiento estaba casado con una mujer creyente, y lo quiero poner así, porque es un común denominador que hay más mujeres creyentes siendo esposas que hombres. Y piensen en ese hombre que en tiempo del arrebatamiento perderá a su esposa. ¿Cuál será su impresión? ¿Cuál serán sus sentimientos? Él será testigo de lo que ocurrió, ¿verdad?, con mucha gente, pero lo que ocurrió con su esposa. Y verá y vivirá el tiempo en el que el anticristo se levantará con poder.
¿qué es lo que pensará? Sin lugar a dudas, tendrá que recordar que quizás alguna vez su esposa le habló de ese evento que se había de dar. Pero hermanos, a la primera mitad de la semana de la tribulación, todavía Satanás y el anticristo no se han manifestado con todo su poder. Su alcance será mundial. Durante los primeros 3 años será muy visible, ¿verdad? Esta forma de actuar de Satanás. Pero aún no se verá lo peor hasta la última etapa de la tribulación, los últimos 3 años y medio. Ahora, hermanos, en la tribulación se levantarán 144,000 judíos. 144,000 que estarán predicando juicio. Y estarán una gran cantidad, quizás, ¿verdad?, comenzando en Jerusalén y sus alrededores, predicando precisamente a su pueblo. Quizás, ¿verdad?, se difundan todo esto a través del Internet. Pero hermanos, no piensen que el Internet no estará incluso controlado por Satanás. Seguramente muchas predicaciones, ¿verdad?, de lo que se ha hecho en este tiempo y que pensamos, bueno, tendrán la accesibilidad para verlos, quizás no lo tengan. Quizás será restrictivo y quizás, ¿verdad?, Satanás se ocupe de todo esto para evitar que la gente tenga cualquier contacto con lo que se predicó antes de que él llegase, ¿verdad?, con todo su poder. Habrá mucha censura en todos lugares. Así que, hermanos, estarán estos 144,000 y también 2 testigos, 2 poderosos testigos. La ira diabólica del anticristo y del dragón irá en aumento cada vez. Muchos judíos y gentiles voltearán a la predicación de estos poderosos hombres de Dios de ese tiempo y creerán. Pero entonces Satanás, ¿verdad?, el anticristo, el falso profeta, como perros rabiosos, arremeterán contra aquellos creyentes que por gracia de Dios todavía alcanzarán misericordia. El diablo y sus 12 secuaces humanos estarán en contra de todos estos, de estos 144,000 evangelistas, y precisamente incluso se le da poder para vencerlos, al igual que los 2 testigos. Así que, hermanos, el escenario que se está levantando en nuestro tiempo debería a nosotros pensar, pero atemorizarnos, el saber que Dios está permitiendo que este mundo enfrente una crisis espiritual terrible. El hombre impío se quedará sin entrega total y estará precisamente sujeto al dominio de Satanás. Él estará en un intento de ser precisamente Dios, adorado como Dios, y dirigirlos a pelear en una guerra final contra el Dios verdadero. Hermanos, esto es solamente una parte de lo que estamos viendo acerca de este personaje. Estaremos viendo en la próxima predicación también el complemento de este tema, pero debemos estar conscientes de algo, de que las cosas no están sucediendo en nuestro mundo por casualidad. Están sucediendo porque Dios ha permitido poco a poco que el pecado, que el hombre, por su propia decisión y por su propio afán, ¿verdad?, esté llevando a esta sociedad, porque somos un conjunto, a una devastación, ¿verdad?, tal, en el cual no podremos tener control. Y los impíos reconocerán al anticristo como quizás alguien en quien podrán confiar. Pero, hermanos, Satanás no es un personaje con el cual se pueda confiar. El anticristo no es un personaje que vendrá y que tendrá una semilla de misericordia en alguien. Él será cruel, despiadado. Quizás usted ha pensado y piense quizás en alguien, ¿verdad?, que a lo mejor se le ha identificado como muy cruel, un líder político del pasado, o la gente, los terroristas, o el crimen organizado que se está moviendo a través de todas las sociedades. Gente cruel, perversa, ¿verdad? Pero aún ellos, ¿verdad?, tienen cierta misericordia, cierto cariño por los suyos propios. Satanás, el anticristo, no lo tendrá. Satanás no lo tendrá. También hay un pasaje, ¿verdad?, que nos habla precisamente en Daniel acerca de que negará el Dios de sus padres. Bien puede referirse, ¿verdad?, y algunos han interpretado esto como que Satanás vendrá precisamente de un judío, pero también se puede interpretar como alguien
que negó toda relación con el Evangelio verdadero. Hermanos, no importa si en este sentido, ¿verdad? Y específicamente en este pasaje que acabo de mencionar, haya dos posibilidades de interpretación. Al final y al cabo, el fin es el mismo. Satanás será un hombre que no temerá al Dios verdadero. Se sentirá con tal poder. A través del anticristo se sentirá, cuando hablé de Satanás me refería al anticristo, el anticristo se sentirá con tal poder e influencia que prácticamente, ¿verdad?, él gobernará, seducirá, mostrará su verdadera cara, ¿verdad?, tratando precisamente, primeramente, de acabar con el pueblo judío de ese tiempo y con todos los creyentes que pagarán con su vida durante la gran tribulación su fe. Es una gracia, hermanos, que usted y yo hayamos aceptado a Cristo antes de que Él haya decidido venir. Pero en esa gracia tenemos una responsabilidad. La responsabilidad de predicar el Evangelio de forma completa e integral. Porque el Evangelio no solo se trata de la salvación obtenida por gracia, sino también una santificación, ¿verdad?, constante de nuestros cuerpos, de nuestras almas, de nuestro espíritu, para que podamos nosotros, hermanos, ser testigos fieles y verdaderos del Evangelio que también traerá juicio, un juicio terrible, y que, hermanos, en este momento nuestro Dios ha sido paciente para con nosotros. Que Dios bendiga su palabra y estaremos despedidos precisamente después de esta oración y el canto que pondré posteriormente. Señor, te damos gracias porque tú, Padre bendito, nos has permitido estudiar tu palabra. Son temas que a veces ya hemos nosotros estudiado, pero nos hace falta recordar, Señor, recordar que este mundo, Padre Santo, está condenado y que, Padre Santo, tu juicio puede venir en cualquier momento. No hay nada que impida que tu segunda venida, Señor, se dé. No hay nada, Padre Santo, que pueda impedir que los templos donde se predica la sana doctrina queden vacíos. No hay nada, Señor, por lo cual, Padre Santo, nosotros podamos confiarnos y por el contrario, Señor, deberíamos estar alertas, sobrios, velando, dispuestos, Señor, a poder, Padre Santo, ser luz en este momento mientras el día dure. La noche vendrá, una noche que, Padre Santo, será, metafóricamente hablando, terrible en este periodo, Señor, de la tribulación. Padre Santo, ayúdanos. Y si nos toca contemplar este proceso de transición, este principio de dolores, sabiendo que no, Señor, llegaremos, Padre Santo, a entrar dentro de este periodo, pero sin lugar a dudas se está preparando el escenario. Te damos las gracias porque todavía en este momento nos proteges y nos das la libertad de predicar, de enseñar y de aprender. Que toda la honra sea para ti, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y a través del Espíritu Santo. Amén. Bien, hermanos, un último anuncio. La próxima semana todavía será transmitida las predicaciones por los medios electrónicos. Ampliamos de 2 semanas a 3 semanas el tiempo en el cual debemos esperar para poder reunirnos, así que recuerden que va a ser el primer domingo del mes de febrero. Lo hacemos por prudencia y porque todavía, ¿verdad?, estamos en el proceso de muchos de nuestros hermanos que están también recuperándose y aquellos que todavía están entrando apenas en la enfermedad, para que demos un tiempo, ¿verdad?, y podamos nosotros ser apercibidos y disponer de las mejores condiciones. Estaré subiendo precisamente un aviso con respecto a eso y haciendo mucho hincapié en los protocolos a seguir. Dios les bendiga.